repasar algunas formas interesantes de describir el fenómeno de innovación tecnológica en los gobiernos que se encuentra en manuales de organismos técnicos o en bibliografía académica nueva y me parecen interesante agregar como un complemento a lo que hemos producido tanto en los documentos de cátedra como en la bibliografía que está puesta en la plataforma educativa. En primer lugar, me pareció interesante destacar estas dos comparaciones que nos describen el circuito de la innovación tecnológica en los gobiernos. El primero está hecho en relación a la evolución de la web. De esto sí algo está hablado en los documentos, pero encontré este artículo que está puesto en la bibliografía y que les aconsejo que lo repasen. Este artículo que está subido en la plataforma tiene en realidad el cuadro central y si cliquean en el hipervínculo los va a llevar al artículo completo. En realidad este cuadro es muy interesante porque para cada una de las etapas de la web va describiendo en primer lugar las funcionalidades que describen a la web y por lo tanto a partir de esa funcionalidad, en la medida que las distintas instituciones gubernamentales se apoderan de esas tecnologías y esas funcionalidades, cómo han evolucionado sus páginas web. Entonces, ese artículo los invito a que lo vean y para el trabajo práctico me parece interesante que lo tengan en cuenta. En segundo lugar, los organismos técnicos también hacen estas tres estadios. Uno es el de la despapelización, que fue el momento inicial, cuando simplemente los trámites papel o la documentación en papel se los convertía en digital, básicamente escaneando o sacando una foto, pero los procesos administrativos se trabajaban de la forma constante. Inclusive se incorporaba software, pero resulta que todo lo que los sistemas iban incorporando, en realidad tenían siempre la función de imprimir y todo se iba imprimiendo. Inclusive eso se imprimía, o sea, se escribía en un sistema digital, pero se imprimía y mucho de eso se tenía que firmar holográficamente o había que ser archivado en, en carpetas o en biblioratos. Entonces comenzaba a funcionar el mundo ya informático, pero no en ese momento no implicaba una reducción de papel y a ese proceso le llamábamos despapelización. No tocábamos procesos, no tocábamos nada, solamente empezábamos a incorporar la imagen digital. En segunda instancia está lo que ahora llamamos gobierno electrónico, donde se replicaba el trámite que se hacía en forma papel, en forma holográfica, y el mismo circuito se lo pasaba a sistemas informáticos que replicaban los mismos actores, las mismas secuencias, pero en este caso ya se abandonaba el papel y comenzaban a ser digitales de origen, pero no había una transformación profunda ni en las organizaciones ni en el servicio que se le daba a la ciudadanía. En cambio, la evolución natural llevó al gobierno digital. En el gobierno digital hay una gran diferencia con el gobierno electrónico. Se dice que es no solamente digital de origen, sino que para que ocurra gobierno digital tiene que haber una transformación de la forma en que se concibe el servicio y también tiene un rol importante la percepción del destinatario, del ciudadano o del usuario. Entonces se invierte la forma de diseñar los procesos administrativos, no solamente porque se tienen muchas tecnologías de última generación y totalmente disruptivas disponibles, sino porque también ya se piensa en forma remota, como el contacto y la relación de la ciudadanía con la institución. Entonces, estos tres niveles, o estas dos formas de analizar la evolución, es algo que me parece interesante que lo tengan en cuenta. En este caso acá nombro la guía de transformación digital, pero también hay documentación mencionada en la cátedra, pero también encuentran mucha documentación en Internet disponible de los organismos como el BID o la CEPAL o CLAD. La próxima filmina nos habla de, bueno, otro libro importante que también está producido por la CEPAL y en este caso
En este manual, pero describo únicamente lo más importante que nos sirve para nuestro trabajo de análisis administrativo u organizacional, es que define el grado de madurez digital y nos propone estos 4 niveles. Insuficiente reactivo, la informatización es desordenada y en silos aislados, es decir, que distintas áreas de la institución van modernizándose, pero no hay una modernización, una digitalización integral. Luego viene un paso de básico incipiente, primeros trámites online, convenios bilaterales, es decir, que hay transferencia de información entre organismos. Luego el punto medio operativo, donde ya los procesos están totalmente integrados, entonces ya no hay redundancia de carga de información y lo que algunas bases poseen de información no se les solicita nuevamente a la ciudadanía para otro trámite, por esto mismo de que las bases de datos están comunicadas y los organismos que comparten información también. Y el último, el nivel más avanzado y optimizado, es un poco lo que recién en la diapositiva anterior decíamos, la característica del gobierno digital. Digital por diseño, proactivo y con una incorporación de la inteligencia artificial para procesar íntegramente la información, para hacer escenarios prospectivos y para también capturar mediante inteligencia artificial lo que está ocurriendo fuera de la organización y usar esa información en forma estratégica. Entonces, aquí hay una tercera forma de denominar a ese distintos estadios por el cual las instituciones atraviesan en la medida en que van incluyendo, se van digitalizando sus procesos. Luego el concepto que también está dicho, pero quiero resaltarlo, de que muchas veces hablamos de sistema de información, pero hemos incorporado esta palabra de ecosistema. El ecosistema implica que hay varios sistemas que coexisten. Esto es muy importante hoy en día con el análisis de la tercera capa o una capa distinta de los sistemas, que es el análisis de los datos. No solamente a través de los especialistas que hoy por hoy estudian el dato como una área totalmente separada de la informática. Es decir, por un lado tenemos quienes diseñan y desarrollan software y por otro lado tenemos quienes toman los datos que están contenidos en esa base de datos independientemente del diseño, del desarrollo del software y toman ese elemento y de ahí sacan información y entonces ya no importa si los sistemas interoperan, ya no importa si los sistemas tienen distintos desarrollos tecnológicos o distintos lenguajes de computación, porque lo que se toma es el dato. Entonces, antes teníamos la sensación de que había que tener un sistema integral para la institución o también que cuando hay sistemas que sirven, funcionan correctamente, pero están desactualizados, había una necesidad de modificarlo y modernizarlo. En cambio, ahora, a partir de la aparición, no solamente de quienes son analistas de datos, sino de los software que leen datos, como el BI, Tableau o muchos software actuales y todos ellos potenciados por la inteligencia artificial, entonces podemos tener sistemas antiguos que funcionan, porque los datos que estos sistemas generan luego son analizados y a los efectos de las decisiones de las organizaciones son provistos, ese dato estratégico lo proveen otros software. Entonces, a todo esto le llamamos ecosistemas. Y también recalcar y repetir que un sistema tenemos una visión que le llamamos sociotécnica. No solamente vemos los software como elementos técnicos, como aparatos tecnológicos, sino que pensamos en esta combinación de herramientas, procesos y personas. Y pensamos que las personas son las que diseñan, son las que usan. Tenemos que pensar en la capacitación de esas personas, tanto si son usuarios internos como usuarios externos que acceden o necesitan o son los dueños de esa información. Entonces, este ciclo de los 3 aspectos que miramos cuando pensamos en el proceso de digitalización, tenemos que tenerlo en cuenta. Nunca vamos a tener el conocimiento de los informáticos porque no es nuestra carrera, no es nuestra formación, pero sí tenemos esta capacidad de entenderlo a la tecnología como un fenómeno social que aborda estos 3 puntos.
Luego quiero repasar y ponerle un poquito de aplicación al concepto esto de la pirámide informacional. En primer lugar, dado que en el trabajo práctico estamos trabajando con municipios, agregué aquí unas columnas con ejemplos para que se pueda entender la relación a medida que avanzamos desde la base de la pirámide del dato, la información, al conocimiento. Entonces, nada, agregué en esta diapositiva datos concretos y ejemplos concretos de la relación que existe en el dato. Solamente recuerdo que un sistema de información es posible en la medida que hayan datos y que de la calidad y abundancia de los datos se puede construir este sistema de conocimiento e información. Pasamos ahora al concepto de gobernanza, que está definido en el material, pero vuelvo a repetir. Primero, la gobernanza implica, o sea, tenemos por un lado un sistema de información que acumula y gestiona y colecciona, agrega datos e información. Ahora, esos datos deben ser gestionados en forma responsable. Entonces, la gobernanza es el marco de responsabilidad y las pautas, las políticas, las definiciones concretas de cómo se debe asegurar la calidad y el uso ético de la información. Recordemos que toda la información de personas, los datos corresponden a esas personas. Las instituciones públicas son administradoras de información que por ley tienen esa información porque para ejercer y cumplir sus fines necesitan de esa información, pero dado que los dueños o las dueñas son todos los miembros que son descritos por esos datos, tienen la responsabilidad de vigilar la información pública y garantizar dos cosas, como dice acá. La calidad en el sentido que es información verídica, que lo que está en datos en las bases de datos refleja la realidad, y en segundo lugar, que esa información que tiene un valor estratégico y también un valor económico va a ser usada con un fin ético y que tiene relación directa con el objetivo de la institución. Hay leyes que determinan las responsabilidades, hay estándares y el gran tema ahora es la relación de esas bases con el uso que puede dar la inteligencia artificial, pensando en que son sistemas que aprenden y no tienen límite hasta dónde puede llegar su proceso de generación interna del procesamiento. Entonces, el tema ético es un tema que hay que permanentemente recordar.